Nuevamente, Bayer, muchísimas gracias. Mariana, muchas gracias por la atención y por facilitarnos la plataforma para poder llegar esto a todos los médicos. Y bueno, vamos a empezar. ¿Les parece? Y recuerden que no me gusta que me digan doctor. Soy Emanuel o Emis. Por ahí un alumno en la clase pasada me decía que se me puede decir papi. No, así se llama uno de mis perros de mi mamá. Entonces, no. ¿Vale? Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a analizar un poquito de lo que es la fisiología cardíaca. El corazón, como sabemos, es una bomba que ocasiona es una bomba o es un órgano hueco que se va a llenar de sangre, ¿sí? Y tenemos varias fases, o sea, y aquí quiero que entendamos un poquito toda esta cuestión de la fisiología. Número uno, ¿sí? Tenemos primero el llenado auricular. Sabemos que el llenado auricular, ¿sí? Que es básicamente aurícula derecha o izquierda, van a depender de muchos factores. Lo que nosotros conocemos como precarga, ¿sí? Va a ocasionar esa precarga el llenado del corazón. Sabemos que el llenado del corazón va a depender de muchísimos factores, entre ellos el volumen circulante. A mayor volumen tú tengas en el cuerpo, mayor llenado auricular y ventricular vas a tener. Es decir, la precarga va a depender de varios factores. Ahora, ¿también de qué va a depender la precarga o el llenado auricular o el llenado ventricular? Va a depender también, ¿sí?, de la frecuencia cardíaca, también de la distensión de la pared ventricular. ¿Qué significa esto? Distensión ventricular. Sabemos que hay ventrículos que están más duros, ventrículos que están no tan duros. Cada ventrículo tiene la capacidad de llenarse y de estirarse. En los pacientes, sobre todo hipertensos, donde encontramos que hay hipertrofia de estas paredes, ¿sí? La distensión de la pared ventricular disminuye. Es decir, no se estira tanto y la diástole o la capacidad de llenado va a disminuir. Reducción, un corazón hipertrófico se llena menos de sangre, punto. Entonces, el llenado ventricular o auricular va a depender de la cantidad de volumen circulante, de la frecuencia cardíaca, de la distensión ventricular, entre otros factores. Aquí es muy importante recordarles, ¿sí?, que la precarga es uno de los múltiples pasos que nos va a dar el gasto cardíaco. Entonces, para que tengan muy a consideración todos estos aspectos que vamos a ver dentro de lo que es la fisiología cardíaca. Entonces, otro de los aspectos importantes también que para el llenado ventricular es el retorno venoso. Es decir, la capacidad que va a tener los vasos sanguíneos o el sistema venoso de regresar la sangre. Porque hay ciertas patologías o ciertos problemas que puede condicionar un retorno venoso deficiente, como en el caso del choque séptico o el anafiláctico o el neurogénico, donde vamos a encontrar vasodilatación y un retorno venoso deficiente. A su vez, también el llenado ventricular o la precarga, que es prácticamente lo mismo, ya vimos que depende de varios factores. Del volumen, de la frecuencia cardíaca, del retorno venoso, ¿sí?, y de la distensión ventricular. Pero nos falta un solo aspecto para determinar cuál es el llenado, ¿sí?, o que se llene de forma idónea cada uno de los ventrículos, que es la patada auricular. Sabemos que la contracción auricular nos proporciona el 30% de esa sangre que está dentro del ventrículo, el 30%. Entonces, la precarga depende de 5 factores: volumen, distensión ventricular, frecuencia cardíaca, retorno venoso y patada auricular. Ahora, una pregunta muy importante: ¿qué tanta cantidad de sangre contiene cada uno de los ventrículos en el momento que está totalmente lleno? ¿Sí? ¿Qué tanta cantidad? 120 mililitros, ¿va? A eso, jóvenes, a este volumen que está aquí, se le llama volumen telediastólico, el volumen al final de la diástole, ¿sí? 120 mililitros. Resulta que estos 120 mililitros obviamente van a salir
Y el volumen eyectado por los ventrículos es de 70 mililitros, ¿va? Aquí tenemos 120 mililitros y aquí tenemos que salen del corazón 70 mililitros. Y a eso se le llama volumen latido. Ahora, el volumen que queda después de que sale la sangre del corazón, se le llama volumen al final de la sístole, o volumen telesistólico, y es aproximadamente de 50 mililitros. Es decir, tenemos un volumen telesistólico aquí, o el volumen telediastólico, perdón, al final de la diástole, que es de 120 mililitros. Sale sangre del corazón, que se llama volumen latido, y es de 70 mililitros, y queda un volumen residual que se le llama volumen telesistólico de 50 mililitros. Ahora, regresando un poquito, ¿qué factores intervienen en el llenado ventricular? ¿Qué factores intervienen? Ya vimos, la precarga, los 5 factores de la precarga. Pero debemos de tener en cuenta que cuando se está llenando cada uno de los ventrículos, pasamos por una fase de llenado rápido, lento y una patada auricular. ¿Sí? Si la pregunta es, ¿cuántas fases o en cuántas fases se divide el llenado ventricular? Se divide en 3 fases. La fase de llenado rápido, la fase de llenado lento y la patada auricular. ¿Cuánto volumen de sangre a través de estas fases ocasiona el llenado o cuánta sangre va a estar aquí dentro del corazón? 120 mililitros. ¿Cuánta sangre sale del corazón? ¿Sí? 70 mililitros. ¿Y cuánta sangre queda en el corazón? 50 mililitros. Ahora, esto es muy importante. Sabemos que hay una cosa que llamamos FEBI o fracción de eyección del ventrículo izquierdo y que a veces no entendemos exactamente lo que es la FEBI. La FEBI, jóvenes, precisamente en porcentaje, es la cantidad de sangre que sale del corazón, ¿sí? De acuerdo a su volumen final diastólico. Si tenemos un volumen final diastólico, ¿sí? De 120 mililitros, ¿sí? De 120 mililitros, y salen 70 mililitros, ¿qué porcentaje sale del corazón con respecto a 120 mililitros? ¿Sí? Alrededor de 55%. O sea, en relación. Si tenemos otro paciente que su volumen telediastólico no es de 120, sino de 100 mililitros, y sale un volumen latido de 60 mililitros, ¿cuál es su FEBI? 60%. ¿Va? Espero que tengamos bien presente eso con respecto a la FEBI, para que entendamos un poquito la fisiopatología de la falla cardíaca. Entonces, FEBI es el porcentaje de sangre que sale del corazón con respecto, ¿sí? Con respecto al volumen final de la diástole, que era de 120 mililitros. ¿Sí? Eso es sumamente interesante todo esto. Aquí tenemos una animación de lo que pasa. La verdad parece como un cerote, pero bueno, me encantó. Se llena el ventrículo derecho, obviamente va al sistema pulmonar, ¿sí? Vamos a analizar más adelante lo que es contracción isovolumétrica y todo eso. ¿Sí? Se llena la aurícula izquierda, se llena el ventrículo izquierdo y después se sale a través de la aorta. Perfecto. Muy bien. Perfecto. Realmente esto es fisiología, pero realmente quiero que todo esto lo volvamos a entender. Yo sé que lo hemos leído durante toda la carrera, pero lo que a mí me costó mucho trabajo es, porque yo era así súper nerd, así leía un chingo de cosas, y en el momento que tenía un paciente enfrente, me volvía loco, ¿no? Entonces, realmente es importante entender esto, la clínica, y la razón por la cual sabemos esto. Esto, jóvenes, es un ecocardiograma, como podemos ver, ¿sí? Aquí, este es el ventrículo izquierdo, el septum interventricular, la pared libre del ventrículo izquierdo. Esta es la aurícula. Esta es la válvula mitral. Acá, jóvenes, aquí, está la válvula aórtica. Acá, jóvenes, está el ventrículo derecho. Pero quiero que entendamos un poquito esto de lo que es la fisiología. Si se fijan,
O sea, aquí vamos a entender que el llenado ventricular, ¿sí? ¿Cuál es el primer paso para que exista un llenado ventricular? Y me voy a regresar un poquito a las diapositivas. Si observamos, primero se va a llenar la aurícula. Para que dé inicio el llenado ventricular, primero tiene que haber una apertura de la válvula mitral en el momento de o válvula aurículo-ventricular. En el momento de la apertura aurículo-ventricular empiezan las fases de llenado, se llena el ventrículo, ¿sí? Se llena el ventrículo, fase de llenado rápido, lento, patada auricular, viene la contracción isovolumétrica. ¿Cuál es la característica de la contracción isovolumétrica? Y que más adelante lo vamos a profundizar. Que hay un aumento en la presión dentro de los ventrículos, pero no hay cambios en el volumen. Es decir, aquí ¿cuánto volumen hay? 120 mililitros en cada uno de los ventrículos. Viene el periodo eyectivo, que crece tanto la presión dentro del ventrículo que supera la presión de las estructuras vasculares posteriores. En el caso del ventrículo derecho es la pulmonar, en el caso del ventrículo izquierdo es la aorta, ¿sí? En el momento que supera la presión el ventrículo, cada uno de los ventrículos a su estructura vascular, hay una apertura de las válvulas auriculoventriculares. ¿Sí? Auriculoventriculares. Pero perfecto. Vamos repasando esto. Aquí esto es fascinante. Vean cómo esto es rápido. Obviamente es un poquito taquicárdico el paciente. Pero en realidad este es un ecocardiograma normal. Aquí tenemos otra vista, ¿sí? Este es un eje corto. Estos son los músculos papilares jóvenes. Este es el ventrículo izquierdo. Acá está el ventrículo derecho. Pero para que vean lo fascinante que es y todo lo que tiene que existir para que tengamos una contracción adecuada. Perfecto. Este es un 4 cámaras donde vemos el ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, aurícula izquierda, aurícula derecha. Realmente no me interesa que sepamos todas las estructuras cardíacas en un eco, pero sí saber en qué momento tenemos que pedir un eco en el nacional. Muy bien. Gasto cardíaco, jóvenes. Gasto cardíaco se define como la cantidad de sangre que circula en el cuerpo, o a través del corazón durante un minuto, en mililitros. ¿Y qué factores depende? ¿Qué factores depende para que exista un gasto cardíaco adecuado? Número 1, precarga, que vimos que hay 5 factores para que se llene de forma adecuada el corazón. Número 1, frecuencia cardíaca. Evidentemente, si tú tienes un paciente con una frecuencia cardíaca baja o muy alta, ¿sí? La precarga va a disminuir. Habitualmente o teóricamente a una frecuencia cardíaca más elevada, vas a tener un gasto cardíaco más elevado, pero tiene sus límites. Habitualmente los límites son 160 latidos por minuto. Ahorita vamos a ver y vamos a hacer algunos ejercicios. Entonces depende de la frecuencia cardíaca, del retorno venoso, del volumen, de la función auricular o patada auricular y de la distensión ventricular. La poscarga, aquí la poscarga se define como toda aquella fuerza, ¿sí?, que va a tratar de impedir que salga la sangre del corazón, ¿sí?, sobre todo las resistencias vasculares periféricas, pero también va a depender mucho del volumen, del radio y del grosor del corazón. Entonces, poscarga trata de impedir que salga la sangre del corazón. Por eso en pacientes que tenemos con vasoconstricción, en ciertas patologías, el corazón le va a costar más trabajo bombear la sangre. Y tenemos también la contracción. El corazón obviamente es un órgano hueco que se contrae, ¿sí?, pero a veces no se contrae de forma adecuada. ¿Cuáles son los factores asociados en una mala contracción cardíaca? ¿Sí? Principalmente uno, la eficacia de la masa contráctil. Vamos a ver más adelante que uno de los principales factores que va a influir en una contracción no adecuada, aguda o de forma aguda, es el infarto agudo del miocardio. Y que no todos los infartos agudos del miocardio va a ocasionar una disminución del gasto cardíaco. Si tú tienes un infarto en la cara anterior que representa el 70% del ventrículo izquierdo, vas a ocasionar que tu corazón no tenga una contracción adecuada.
y al no contraerse de forma adecuada, va a haber una disminución del gasto cardíaco. Otros factores que influyen aquí es el pH, sobre todo la acidosis metabólica con anion GAP elevado, ¿sí? Y también el uso de inotrópicos o no, dobuta, norepi, ¿sí? Dopamina, etcétera, etcétera, o levosimendan, que es un inotrópico que utilizo bastante, ¿sí? Tengo una pregunta. Sí, en el periodo inyectivo la apertura es de, sí, creo que me equivoqué, si es así, si dije aurículo-ventriculares. Con respecto al gasto cardíaco, se llena el corazón, viene la contracción isovolumétrica, sube la presión del corazón y esto ocasiona una apertura de las válvulas semilunares. Si dije aurículo-ventriculares, me equivoqué. Pero bien, bien, Giovanna García, gracias. ¿Va? Y bueno, ¿de qué va a depender? Vamos a regresar un poquito a esto. Recuerden lo que era el volumen latido. El volumen latido es la cantidad de sangre que sale del corazón, que es de 70 mililitros. ¿Sí? Y si tú multiplicas el volumen latido por la frecuencia cardíaca, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer ejercicio. Volumen latido de 70 mililitros. Si tiene una frecuencia cardíaca de 70, nuestro paciente tiene un gasto cardíaco de 4,900, es decir, 5 litros, que es habitualmente lo normal. Si tú tienes un paciente con un volumen latido de 80 mililitros, con una frecuencia cardíaca de 100, obviamente vas a tener un gasto cardíaco más elevado. Entonces, todos estos factores, la precarga, la poscarga y la característica de la contracción, van a ocasionar que tú tengas un volumen latido efectivo, ¿va? Si no tienes un volumen latido efectivo, evidentemente, o una contracción efectiva, o una poscarga efectiva, o una precarga efectiva, va a disminuir tu volumen latido, ocasionando, ¿sí?, que tu volumen latido baje, que normalmente es de 70, baje y condicione una caída del gasto cardíaco. Vamos a hacer un ejercicio. Sabemos que el llenado ventricular o el volumen telediastólico es de 120 mililitros. 120 mililitros. Si estos 120 mililitros se llenan totalmente, ¿qué porcentaje de esos 120 mililitros depende la patada auricular? El 30%, suponiendo. Entonces, si un paciente en algún momento tiene una fibrilación auricular paroxística, en ese momento que cae en fibrilación auricular paroxística, el paciente va a tener una disminución de su llenado ventricular un 30% menos. Suponiendo, o vamos a hacer un ejercicio más fácil, que el volumen telediastólico del paciente es de 100. Entra en FA, pierde ese 30%, es decir, va a tener, ¿sí?, un llenado ventricular de 70 mililitros. Si tú lo multiplicas, ¿sí?, bueno, el llenado ventricular es de 70 mililitros. Si de esos 70 mililitros sale un volumen latido del 50%, que es decir, 35 mililitros, y lo multiplicas con una frecuencia cardíaca de 70, vas a tener un gasto cardíaco muy bajo. ¿Qué es lo que ocasiona o qué ocasiona el corazón cuando tú tienes una caída del gasto cardíaco? ¿Cómo puedes recuperar gasto cardíaco? Si tú tienes un volumen latido de 35 mililitros y aumenta la frecuencia cardíaca a 120, normalizas un poco el gasto cardíaco. Entonces, estas son fuerzas que tienen que estar en equilibrio, ¿sí? Habitualmente, la elevación de la frecuencia cardíaca va a ocasionar un aumento del gasto cardíaco, y nada más. Y obviamente, si tú multiplicas, como dijimos, el volumen latido por la frecuencia cardíaca, te va a dar el gasto cardíaco. Y si tú multiplicas las resistencias vasculares periféricas por el gasto cardíaco, te va a dar presión arterial. Todos estos factores ocasionan que tú tengas una presión arterial adecuada. Si tú tienes alguna falla en algún rubro de todo esto, vas a ocasionar una caída del gasto cardíaco y por ende vas a ocasionar una caída también de la presión arterial. ¿Vamos bien? Perfecto. Esto, jóvenes, es la diapositiva más importante del día de hoy. Y aquí nos vamos a tardar un poquito más porque tenemos que entender un poquito. Perfecto. Tenemos un corazón que se llena de sangre, ¿no? El corazón se llena de sangre
¿Con cuánta sangre se llena el corazón? 120 mililitros. Volumen telediastólico. Se cierran las válvulas y al cerrarse las válvulas empieza la contracción isovolumétrica, sube la presión por encima de la presión vascular adyacente y se abren las válvulas semilunares. Semilunares, gracias Giovanna, semilunares. Y así. Vamos a poner atención un poquito en la línea roja, ¿va? ¿Sí? Vamos a ver un poquito en la línea roja. La línea roja representa la curva de presión de la aorta, ¿sí? Donde sabemos que hay una presión diastólica y una presión sistólica. La presión diastólica de la aorta habitualmente es de 80 mililitros, y la presión sistólica es de 120 mililitros. ¿Va? Nos vamos ahora a la línea azul, que es la línea del ventrículo. Tenemos una presión diastólica ventricular que se acerca al cero, puede ser entre 4 y 12 milímetros de mercurio, y tenemos una presión sistólica de 120 normalmente. ¿Va? Tenemos en la línea amarilla o ámbar el comportamiento de la presión a nivel de la aurícula, donde tenemos una presión auricular diastólica y una presión auricular sistólica, donde vamos a analizar. Atención aquí, jóvenes, por favor. ¿Sí? Atención, jóvenes. Número uno, tenemos que durante la diástole, ¿sí? La presión del ventrículo siempre es inferior a todas las presiones. Es decir, la presión ventricular durante la diástole es inferior a la presión auricular y es inferior a la presión aórtica. ¿Vamos bien? ¿Por qué? Porque para que exista una comunicación aurículo-ventricular, ¿sí? La presión auricular debe de ser mayor para que exista una circulación aurícula-ventrículo. ¿Va? Entonces, si observamos aquí, durante la diástole, la presión auricular es superior a la presión ventricular, que es donde se dan las fases de llenado, que más adelante lo vemos aquí, pero las fases de llenado. En el momento que el corazón o el ventrículo se llena totalmente, ¿sí? Empieza a aumentar la presión dentro del ventrículo y da inicio a la contracción isovolumétrica. Se ocasiona un aumento de la presión y esto condiciona el cierre de la válvula aurículo-ventricular. ¿Va? Empieza a subir la presión, que es lo que llamamos contracción isovolumétrica, y cuando sube, supera la presión ventricular, supera la presión de la aorta durante la diástole, ¿sí? En este momento, jóvenes, se da la apertura de la válvula sigmoidea y empieza el periodo de eyección. El periodo de eyección condiciona que salga el volumen latido, que es de 70 mililitros, y este mismo volumen latido que sale del corazón ocasiona un aumento también a posterior de la presión aórtica, como vemos en la línea roja. Entonces, punto número 1, jóvenes. En estados normales, la presión, ¿sí?, ventricular y la presión aórtica durante la sístole deben de ser iguales, es decir, 120 mililitros. ¿Va? 120 mililitros. Ya en la clase de valvulopatías vamos a ver que aquí, sobre todo, por ejemplo, en la estenosis aórtica, la presión ventricular en sístole es mucho mayor que la presión de la aorta. Ya lo veremos. Pero bueno, punto número 1, la presión sistólica, ¿sí?, de la aorta y del ventrículo son iguales. Sigamos con el ventrículo. Cae la presión ventricular, cae por debajo de la presión de la aorta y en este momento se da un cierre de la válvula sigmoidea, ocasionando el inicio de la relajación isovolumétrica y el inicio de la diástole.
cae la presión del ventrículo por debajo de la presión de la aurícula, ¿sí? Y esto ocasiona la apertura de la válvula mitral, que esto ocasiona, a su vez, el inicio de las fases de llenado. Si se fijan aquí, hay un gradiente. ¿Qué es un gradiente, jóvenes? Gradiente es una diferencia de presión, ¿va? Es decir, por ejemplo, durante la sístole, ¿qué gradiente debe de tener la presión ventricular y la presión aórtica? Ninguno. No debe de haber diferencias. Durante la diástole, ¿qué gradiente debe de existir con la presión ventricular, ¿sí? Y la presión de la aurícula? Sí debe de existir un gradiente de 2 o 3 o 4 milímetros de mercurio, a veces es más, para que exista una circulación aurículo-ventricular. ¿Va? Entonces, se da la apertura de la válvula mitral, viene el periodo de la fase de llenado rápido, lento. Si observamos aquí un aumento de la presión es por la patada auricular, ¿sí? Que la patada auricular representa el último evento mecánico de la diástole. Y aquí viene de nuevo el ciclo, ¿sí? Aumenta la presión del ventrículo, inicia la contracción isovolumétrica, etcétera, etcétera, ¿va? O sea, ¿entendimos todos? ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a las diferencias de presión ventricular y, y aórtica? Ahí disculpen, tengo una nueva adquisición que no entiende que debe de guardar silencio, ¿eh? Ok. ¿Dudas, jóvenes? Escriban sus dudas. Escriban sus dudas. Déjenme, ahorita lo que me escriben sus dudas, déjenme presentarles a esta niña. Miren, jóvenes. Esta es Tali. Tali, miren, salúdalos, Tali. La talibana. Pero bueno, es la nueva adquisición aquí. Ahí le falta una patita. Por si alguien conoce, por cierto, si alguien conoce un ortopedista perrunio que nos ayude a encontrar una prótesis a este bebé, bien, ¿va? Perfecto. Muy bien. Perfecto. Ok, sin dudas, perfecto. No se ve nada. Elizabeth Pérez Santos, nada más, no se ve nada de la clase. Pero bueno, ahorita me comentas. Entonces, sigamos. Sabemos que hay una presión. De Tali, ¿no se vio? Discúlpenme, ya al rato se las presumo de nuevo. Con respecto a la presión auricular, si observamos, tiene ciertos componentes, el amarillo. Hay una onda A, una onda C y una onda B. Si observamos esta curva de presión auricular, es sumamente interesante y se divide en 3 fases. La onda A, que es cuando viene la patada auricular. Obviamente, si hay un aumento de la presión, se aumenta la presión de la aurícula, como podemos ver aquí, ¿sí? La onda C representa básicamente el aumento de la presión auricular, ¿sí? Por el aumento de la presión ventricular durante la contracción isovolumétrica, ¿sí? Las dudas por donde quieran, por el chat o por el WhatsApp, ¿va? Todos estoy atento aquí a todas a los dos, ¿sí? Dicen que sonó bien feo, que habían matado a alguien, pero no, es mi perrita, la nueva adquisición. Tal, y yo le quería poner Covidia, pero no nadie quiso. Pero bueno, sigamos. La onda A representa la contracción de la aurícula. La onda C representa la contracción ventricular que condiciona un aumento indirecto de la presión auricular, y esto lo vemos reflejado en la onda C. Y la onda B representa en el momento que se está llenando, ¿sí? Que se está llenando la aurícula. Evidentemente, primero se tiene que llenar la aurícula de sangre para que cuando existe una apertura de la válvula mitral, caiga hacia el ventrículo. ¿Va? Perfecto. Si vemos aquí en esta línea morada, es el comportamiento de los volúmenes. Aquí tenemos el volumen telediastólico
¿sí? Aquí tenemos el volumen telesistólico y aquí tenemos el comportamiento de cómo se disminuye el volumen dentro del corazón durante la fase durante la eyección. Jóvenes, aquí en la línea verde vemos el electrocardiograma. Aquí lo único que tenemos que aprender es que el complejo QRS representa, o sea, la cúspide de la onda R representa básicamente el inicio de la contracción isovolumétrica, jóvenes. ¿Va? Complejo QRS, la cúspide de la R, indica el inicio de la contracción isovolumétrica. Sabemos que los ruidos cardíacos, que también lo vamos a ver dentro de 2 clases, más a fondo, el primer ruido cardíaco representa el cierre de las válvulas auriculoventriculares, el segundo ruido cardíaco representa el cierre de las válvulas semilunares, y que hay tercer y cuarto ruidos que los vamos a analizar más adelante bueno, en otras clases, porque vamos a determinar que son patológicos. O bueno, déjenme ver qué hora son, ¿no? Tenemos mucho tiempo para analizar aquí en esto. Ok, primer ruido cardíaco, jóvenes. Primer ruido cardíaco. ¿Sí? Lo del FEBI porcentaje no entendí. Perfecto. Mira, doctora Corso, el corazón se llena de sangre, ¿no? Sangre roja. Bueno, acá en Jalisco es sangre azul, pero como la clase es para todo el mundo, sangre roja. ¿Con cuánta sangre se va a llenar el corazón? Y aquí te lo voy a poner. Aproximadamente en el volumen final, al final de la diástole, ¿cuánta sangre va a tener el corazón? 120 mililitros. Obviamente se va a contraer el corazón, va a inyectar el corazón una cantidad de sangre que se llama volumen latido. Y el volumen latido habitualmente son 70 mililitros. ¿Va? La FEBI representa el porcentaje de sangre que sale del corazón, es decir, porcentualmente, ¿cuánto equivale a 70 mililitros? A 120. Vamos a hacer el ejercicio. ¿Sí? Deje abrir mi iPhone. Segundo. 70 mililitros con respecto a porcentualmente a 120 mililitros representa el 58% o sea, porcentualmente. Entonces, un paciente que tiene un volumen latido de 70 mililitros con un volumen telediastólico de 120 mililitros representa el 58%. Doctora Corso, ¿bien? Contéstame para avanzar. Aquí, jóvenes, no deben de existir dudas. Acuérdense que esto es para una clase extra con respecto a los cursos en línea que ustedes tienen y que aquí nos va a servir pues de una forma más simple, tratar de resolver sus dudas y que en cardiología no tengamos ningún problema. Volviendo al primer ruido cardíaco. Primer ruido cardíaco va a representar el cierre de las válvulas auriculoventriculares, es decir, mitral y tricuspide. Segundo ruido cardíaco representa el cierre de las válvulas sigmoideas, es decir, pulmonar y aórtico. Entonces tenemos 2 ruidos cardíacos, lop, dop, lop, dop, lop, dop, lop, dop. Para entender los ruidos patológicos, tanto el tercer como el segundo como el cuarto ruido cardíaco, debemos de entender un poquito la fisiopatología de la enfermedad cardíaca. Sabemos que el corazón depende de muchos factores para su adecuada función, pero en ciertas ocasiones el corazón demanda más oxígeno y no se puede suplir esa demanda o cubrir esa demanda de oxígeno. Entonces, la primera pregunta que voy a lanzar al aire, ¿cuáles son los factores que disminuyen, cuáles son los factores que aumentan el consumo miocárdico de oxígeno? ¿Cuáles son los factores que consumen o que ocasionan que el corazón exija más oxígeno? Número 1, la frecuencia cardíaca. Frecuencia cardíaca, a mayor frecuencia cardíaca, mayor consumo de oxígeno por parte del corazón. Frecuencia cardíaca. Número 2, fuerza de contracción. A mayor fuerza de contracción, consume más oxígeno el corazón.
Y número 3, estrés parietal. Si tú tienes un corazón con mucho estrés dentro de su cavidad, como cuando tenemos estados de hipervolemia, ¿sí? También vas a consumir más oxígeno, ¿va? Entonces, ¿cuáles son los 3 factores del aumento del consumo miocárdico de oxígeno? Frecuencia cardíaca, fuerza de contracción y estrés parietal, ¿va? Ok, número 1. Tú tienes un corazón que late feliz y contento. Se llena, late, se llena, late. Si tú ocasionas un aumento de la frecuencia cardíaca, va a consumir más oxígeno, ¿sí? Pero resulta que este paciente, que normalmente latía feliz, tiene ciertas alteraciones en su corazoncito y ocasiona que entre con angina, que disminuya la perfusión coronaria de este corazón y va a ocasionar una alteración o un estado de hipoperfusión tisular, ¿va? Del pulso venoso, bueno, ahorita las preguntas las contesto ya que termine esto, ¿va? Que entra dentro de esto. De hecho, el pulso venoso, Robert, ya ahorita lo expliqué, pero lo vuelvo a explicar porque siempre hay muchas dudas con respecto a eso. Que lo vamos a ver de nuevo en la clase, Robert, de valvulopatías, que es donde realmente me explayo con respecto a eso. Pero bueno, tenemos un corazón que empieza a sufrir. Sabemos o entendemos que hay una cascada de la isquemia que la vamos a ver más profundo en la siguiente clase, que es cardiopatía isquémica. Cuando un corazón empieza a estar hipóxico o con un estado de hipoperfusión tisular, la primera alteración que hay, ¿sí? Es metabólica, ¿sí? Es metabólica. Es decir, hay alteraciones en el consumo de nutrientes por parte del corazón. Habitualmente el corazón consume ácidos grasos, pero en situaciones de estados de hipoperfusión tisular, trata de tomar su energía a través de carbohidratos, esto a través de una glucólisis, pero como el corazón está en estado hipóxico, no puede generar una glucólisis aeróbica, sino anaeróbica. La glucólisis anaeróbica ocasiona la formación de lactato y de hecho la acumulación de lactato nos ocasiona el dolor precordial. Es la fisiopatología del dolor precordial. La acumulación de lactato por parte de una glucólisis anaeróbica. Hasta ahí. Entonces resulta que empieza a alterarse desde un punto de vista metabólico, pero si continúa este estado de hipoperfusión tisular, ¿sí? Empieza a tener defectos deleterios con respecto a la contracción cardíaca. El primer efecto mecánico del estado de hipoperfusión tisular es la alteraciones en la relajación, ¿sí? Sabemos que el corazón se contrae y se relaja. Se contrae y se relaja. Sí, sí, Mariana, sí, ahorita voy a contestar esas preguntas. Déjame ver. Sí, si necesita que lo apoye leyéndolas, con mucho gusto, doctor. Yo creo Perdón, que termino ahorita esto, Mariana, esta explicación de los ruidos cardíacos y contestamos las preguntas, ¿va? Claro, perfecto, disculpe. Sí, no, para eso estamos. De hecho, esta clase, Mariana, es totalmente informal, ¿eh? Y acuérdate que no me gusta que me digan doctor. Sí, ya corregí, Emanuel. ¿Va? Gracias. Súper. Entonces, sabemos que hay alteraciones en la relajación. O sea, la primera alteración deletérea mecánica del estado de hipoperfusión tisular es alteraciones en la relajación. ¿Sí? En la relajación. Si esto avanza, hay alteraciones en la contracción. ¿Sí? Entonces, primero hay alteraciones en la relajación y después hay alteraciones en la contracción. Cuando tenemos un tercer ruido, es porque el tercer ruido precisamente marca cuando tenemos un corazón poco relajado porque está sufriendo y en el momento que cae la sangre del corazón de la aurícula al ventrículo, choca contra un ventrículo en la fase llenado rápido, choca contra un ventrículo que está poco relajado, un ventrículo duro, ¿sí? Y se forma un tercer ruido, ¿sí? ¿Cómo se escucha el tercer ruido? ¿Sí? Así de sencillo, atrás, 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 así de sencillo. Y el tercer ruido nos marca un déficit o una alteración en la relajación ventricular. El cuarto ruido, que aquí no está en la gráfica, habitualmente se da por una sobredistensión de la aurícula, que en el momento que se sobredistiende la aurícula, y según Frank Starling, va a venir una contracción
mucho más intensa, donde vamos a escuchar un cuarto ruido en este momento. ¿Y cómo se escucha? Traste, traste, traste. Perfecto. Listo. Bueno, a ver, Mariana, vamos a contestar las preguntas. Perfecto, porque hay una solo para los panelistas. Ajá. Los porcentajes de FEBI, preguntan. ¿Y qué porcentaje de patología es su disminución? Ahí les va. Sí. FEBI normal, arriba del 50%. FEBI no normal, menos del 50%. ¿Va? O sea, FEBI normal, arriba del 50%. Aquí vamos a ver más adelante una tabla donde nos ayuda a clasificar la falla cardíaca de acuerdo a su FEBI. Pero FEBI normal, arriba del 50%. Es decir, si tenemos un paciente con un volumen telediastólico de 100 mililitros y un volumen latido de 40 mililitros, ¿cuánto es su FEBI? 40%. Y es una FEBI baja, es una FEBI anormal. Tiene disfunción sistólica. ¿Sí? Habitualmente, nosotros para definir disfunción sistólica o disfunción diastólica, lo hacemos en base a la FEBI. Si el paciente tiene datos de falla cardíaca con una FEBI normal, tiene disfunción diastólica. Si el paciente tiene datos de falla cardíaca con una FEBI disminuida, es decir, menor del 50%, tiene disfunción sistólica. Listo. Perfecto, gracias. También preguntan, ¿explicarás algo del pulso venoso yugular? Sí, ahorita de hecho es el siguiente paso que voy a hacer. Perfecto. Y por acá preguntan, ¿podría relacionarse el esquema con las ondas de la presión venosa yugular? No, claro, ahorita vamos a relacionar todo. O sea, por eso les decía, jóvenes, que esta es la diapositiva más importante. ¿Sí? Y acaban de preguntar también, ¿pero el volumen diastólico final no se puede calcular, o sí? A ver, otra vez, perdón. Preguntan, ¿el volumen diastólico final no se puede calcular, o sí? No, sí, claro. De hecho, me voy a regresar unas diapositivas. Fíjate, Mariana, me comentan que algunos no me pueden ver en pantalla. Qué raro. Probablemente eso está. Lo que me ha pasado es que si me están viendo a través de celulares, nada más se ve la pantalla principal. Pero... Sí, si es en celular, en la aplicación del celular de Zoom, muchas veces hay que deslizar como si hubiéramos pasado una foto y ahí van a poder tener distintas vistas, digámoslo por así, ya sea la pura presentación, ya sea los panelistas, que en este caso va a aparecer su video, ahí se pueden cambiar las opciones. Y en computadora me parece que hay una sola opción donde es su presentación compartida con su video. Ok, muy bien. Es que me comentan que se desconecta frecuentemente mi video y nada más aparece el tuyo, Mariana. Ok, eso es cuando hablo, entonces si quiere, porque como que cambian de pantallas, porque estoy también como panelista, pero entonces si quiere ya no me meto en el chat. Si no me das lata por el WhatsApp para Perfecto. Cuando no, es que como tengo cerrada el chat, porque si no se aturde, sí. Exactamente, ¿va? Pero bueno. Suerte, perfecto, gracias. Gracias, bye. Entonces, jóvenes, ya escucharon la explicación. Si tienen celular, pero bueno, aquí voy a tratar la explicación para que vean nada más la pantalla y no, pero bueno. Respondiendo a la pregunta, ¿el volumen diastólico se puede calcular? Habitualmente sí se calcula, ¿sí? Sí se calcula y habitualmente es midiendo, ¿sí? El porcentaje de aquí o midiendo de forma en 3D, ¿sí? Se hacen unas líneas a través del eco o resonancia magnética y se calcula más o menos cuánto es el volumen telediastólico o volumen telesistólico. Esto yo lo hago muy frecuentemente en la sala de hemodinámica cuando hago ventriculografías que se calculan de forma automática. Ya, muy bien. Vamos a regresar a esto. Ok, vamos a regresarnos a esto. Pulso venoso yugular. El pulso venoso yugular, Robert, hay que traducirlo aquí, hay que quitarnos ese concepto de pulso venoso yugular.
En realidad, el pulso venoso yugular, es la traducción de el comportamiento de las presiones dentro de las aurículas, tanto de aurícula derecha como de aurícula izquierda, ¿va? Entonces, sabemos que la presión, si tú metes un catéter dentro de una cavidad y aumentas la presión, no va a traducir como una deflexión positiva, como lo vemos aquí en el ventrículo, ¿no? Sube la presión, sube o se grafica una presión positiva, baja la presión y baja esto. Pero nos vamos a concentrar aquí en la presión del pulso yugular o presión auricular. Sabemos que la presión auricular, ¿sí?, o el comportamiento de la presión auricular se grafica o se inicia su gráfico a partir de que inicia la contracción auricular. Sabemos que la contracción auricular es el último paso antes de que inicie la contracción isovolumétrica ventricular. ¿Va? Entonces, ahorita te contesto, Gabriela Magaña. Entonces, se llena la gráfica de la contracción auricular, inicia con la onda A, que es una onda A positiva y que representa en el momento que la aurícula se contrae y que es el último paso del llenado ventricular. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Entonces, la onda A representa la contracción auricular. Si obviamente se contrae, va a aumentar la presión y tenemos una pequeña deflexión positiva. Cae la presión, obviamente, dentro de la aurícula en el momento que se vacía. ¿Sí? Entonces, tenemos una deflexión negativa en este punto. ¿Va? Entonces, cuando tenemos esta deflexión negativa, ¿sí?, que representa precisamente es cuando se vacía la aurícula, porque esa sangre que estaba en la aurícula ya se va hacia el ¿cómo se llama? Hacia el ventrículo, ¿sí? Y vamos a tener el primer ascenso, denme un segundito, aquí tengo un problemita técnico. Ok. Vamos a tener después la onda C. La onda C va a representar la contracción del ventrículo. Si tú tienes una contracción ventricular, es tan fuerte esa contracción que esa misma presión va a ocasionar un pequeño aumento de la presión dentro de la aurícula, ocasionando un pequeño aumento de la presión a nivel auricular y que se determina onda C. ¿Va? En el momento que existe un periodo de eyección por parte del ventrículo, cae la presión del ventrículo y a su vez cae la presión de la aurícula y tenemos un descenso X, que aquí no está. Se empieza a llenar la aurícula de sangre y empieza a aumentar la presión dentro de la aurícula y tenemos una deflexión positiva que se llama onda B, de volumen. A, de contracción auricular, C, de contracción ventricular y B, de volumen. Y una vez que está llena o regordeta la aurícula, hay una apertura de la válvula auriculoventricular o válvula mitral y hay un vaciamiento de sangre por parte de la aurícula hacia el ventrículo, ocasionando que caiga la presión. ¿Sí? Que tenemos un descenso también que se llama descenso Y. ¿Va? Entonces, si observamos, la onda A representa contracción auricular, o sea, dentro de la aurícula. La onda C representa una contracción del ventrículo, pero que a su vez ocasiona un aumento de la presión auricular. ¿Por qué? Porque en el momento que se contrae el ventrículo, ¿sí?, que hay una contracción isovolumétrica, hay un abombamiento de la válvula auriculoventricular hacia el espacio auricular, condicionando un aumento de la presión ventricular. ¿Va? Se vacía el ventrículo y evidentemente va a disminuir también la presión de la aurícula. Descenso X. Se llena la aurícula de sangre roja, ¿va? Obviamente si son de aquí de Guadalajara, pues de sangre azul, ¿sí? Sangre azul, y tenemos un ascenso o una positividad de la presión que es la onda B, de volumen. Se abre la válvula auriculoventricular, se vacía la aurícula y tenemos un descenso Y, que representa el vaciamiento de la aurícula, ¿va? Ok. ¿Dudas, Roberto, con respecto a esto o sea, esto, jóvenes, vamos a tener una explicación más evidente cuando veamos valvulopatías, que va a ser en 15 días. Voy a responder una pregunta.
El cuarto ruido cardíaco, entonces, déjame un segundito, porque no puedo ver. El cuarto ruido cardíaco, entonces, se debe al golpe de la sangre con el ventrículo, pero es la sangre del volumen telesistólico. No, Gabriela Magaña. Ahí te va. Vamos de nuevo. Aquí sí, no debe de haber dudas en esta diapositiva. Sabemos que el corazón se llena, ¿no? Se llena de sangre. Azul si eres de Guadalajara. Si tú, Mariana, no eres de Guadalajara, pues es roja. Entonces, sabemos que se llena de sangre. En el momento que se empieza a llenar es cuando hay una apertura de la válvula auriculoventricular. Se abre la válvula auriculoventricular y se empieza a llenar de sangre. Y se divide en varias fases el llenado ventricular. ¿Va? La fase de llenado rápido, ¿sí? Que evidentemente cae rápidamente, se abre la válvula y cae rápidamente la sangre de la aurícula al ventrículo, chocando contra la pared ventricular. ¿Va? Porque cuando está normal, pues no se escucha ese choque. La fase de llenado rápido. Después una fase de llenado lento, que también le llaman diástasis, ¿sí? Y después la sístole auricular. Cuando tú tienes un corazón que no se relaja de forma adecuada, ¿sí? Es decir, que tiene una disfunción diastólica, esa sangre que cae de la aurícula al ventrículo, va a chocar contra un ventrículo que está poco relajado, que está duro. Y en ese momento, en la fase de llenado rápido, fíjate bien, Gabriela Magaña, ¿en qué momento se da la fase de llenado rápido? Vamos a ver qué es aquí, ¿va? Entonces, se abre la válvula mitral, cae rápidamente la sangre y choca contra un ventrículo que está duro, porque tiene disfunción diastólica, y se da el tercer ruido. ¿Cómo se escucha esto? Atrás, atrás. El tercer ruido representa disfunción diastólica y se da en el periodo de llenado rápido, es decir, al inicio de la diástole. Por eso es o sea, escuchamos atrás, atrás, ¿va? Tercer ruido, ¿sí? ¿Cómo les gusta a los de Guadalajara? ¿O dónde les gustan los de Guadalajara? Atrás, 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 ¿va? Tercer ruido. El cuarto ruido, Gabriela Magaña, ¿sí? El cuarto ruido, ¿por qué se da? El cuarto ruido es precisamente en el último periodo de la diástole, que es la contracción auricular, y se da habitualmente por una disfunción sistólica. El corazón no se contrae de forma adecuada, se empieza a acumular sangre, ¿sí? Dentro del ventrículo, o sea, el volumen telediastólico se empieza a incrementar. Pero ese incremento en el volumen ocasiona también un incremento del volumen auricular, ocasionando distensión, ¿sí? La distensión, según Frank Starling, si tú metes mucho volumen en un corazón, va a ocasionar que la contracción sea intensa, ¿va? Y esto ocasiona esta contracción intensa cuando el corazón tiene disfunción sistólica, va a ocasionar que en el momento de la contracción se escuche y se escuche como un cuarto ruido que es en este periodo. ¿Y cómo se va a escuchar? Tras, te, tras, te, tras, te, ¿va? ¿Vamos bien, Gabriela? Y bueno, Pedro Sánchez, no sé por qué se llama X o Y, honestamente, ¿eh? En realidad no, nunca me había preguntado, lo voy a investigar y mándame un mensaje, no, lo voy a publicar hoy, lo voy a investigar y lo publico hoy en el chat, ¿va, Pedro? Ok, perfecto. ¿Dudas sobre esta diapositiva, jóvenes? ¿Dudas? Esperamos sus preguntas, déjenme revisar el chat. Bueno, vamos a seguir. Realmente nos queda todavía mucho tiempo. Al igual, esta clase, aquellos que no están en el chat de WhatsApp, se integran, por favor. El cuarto ruido, sí, Robert, es componente auricular secundario a una disfunción sistólica. Les digo, en cuanto termine la clase, voy a publicar o voy a poner esta presentación a su disposición, ¿va? Perfecto. Obviamente, si ustedes utilizan esta clase
Si quieres, ahorita al final, Fabián, pongo mi celular, me escribes y yo te agrego, ¿va? O todos los que tienen dudas con respecto a cómo agregarse, me escriben a mi celular, que lo voy a poner al final, y yo los agrego. Entonces, les decía, esta clase, como todas las clases, van a estar a su disposición. Lo único importante es que no vaya a ser como muchas clases que he dado, que después las veo en otras clases, en otros congresos. Nada más hay que mencionar de dónde viene la clase. Obviamente todas las imágenes que utilizo aquí las he bajado de internet. Algunas imágenes son de pacientes míos, pero pues, al final de cuentas les va a servir esas clases sobre todo aquellos que van para residencias clínicas, les van a servir bastante, ¿va? Perfecto, muy bien. Recordando, la presión, la curva de presión-volumen es una forma de recordarnos cómo se comporta el volumen y las presiones dentro del ventrículo. Aquí, en el punto rojo, tenemos una apertura. Ok, ahorita me escriben al final, ¿va? Al final, para agregarlos ya al final de la clase. Entonces, sabemos que aquí, en el momento de la apertura de la válvula mitral, en el momento de la apertura de la válvula mitral, se empieza a llenar el corazón. Si vemos, el corazón se llena de sangre hasta 120 mililitros. ¿Va? Se empieza a incrementar discretamente la presión, se cierra la válvula mitral, empieza la contracción isovolumétrica, la presión del ventrículo supera la presión de la aorta, viene el periodo de eyección. Aquellos que no saben inglés, esto significa periodo de eyección, ¿va? ¿Sí? Baja la presión dentro del ventrículo, se cierra la válvula aórtica, e inicia la diástole con la relajación isovolumétrica. Y es todo esto. Vean cómo el comportamiento. ¿Sí? Aquellos que no saben inglés, esto significa válvula mitral, válvula aórtica, ¿sí? Y ya, ¿va? Creo que eso es muy fácil ya de entender, ya una vez que explicamos bien todo el ciclo cardíaco con todo esto. Muy bien. El sistema renina-angiotensina-aldosterona es algo que tenemos que repasar. Yo sé que lo hemos visto toda la vida. Tenemos la unidad básica del riñón que se llama nefrona, donde hay unas células que se llaman células yuxtaglomerulares, que si estas sufren, ¿sí? Empiezan a secretar ciertas sustancias. Estas células que están en la nefrona, cuando hay una disminución de la perfusión del riñón, hay alteraciones alteraciones en el sodio, o hay un incremento de la actividad simpática, secretan renina, punto. Sabemos que la renina, ¿sí? Convierte un simógeno es una sustancia que no está bioquímicamente activa. El angiotensinógeno, a través de la renina, se convierte en angiotensina 1, que para este nivel, jóvenes, no tiene ninguna actividad biológica, ¿va? Pero en realidad sí. ¿Sí? Aquí vamos a tener algunos medicamentos que van a inhibir la formación de angiotensinógeno, angiotensina 1, ¿sí? Como el alisquiren, que no es tan importante en este momento. Sabemos que la angiotensina 2 a través de la enzima convertida en angiotensina se convierte en angiotensina 2, la cual, la angiotensina 2 sí tiene muchos puntos biológicamente activos, como uno de ellos es, obviamente, la liberación de aldosterona, ¿sí? Entre otras causas. La angiotensina 2, vamos a hablar rápidamente algo sobre ellos, es un potente vasoconstrictor, ¿sí? Ocasiona la liberación tanto también de arginina vasopresina. ¿Sí? ¿Qué es la arginina vasopresina? Se recuerda en la hormona antidiurética. Nos va a ocasionar sed, pero ocasiona también la liberación de aldosterona. La aldosterona va a ocasionar reabsorción de sodio y aumento del volumen. Entonces, vamos a entender esto. ¿De qué nos sirve saber o cuál es el objetivo del sistema renina-angiotensina-aldosterona? Aumentar la presión arterial. ¿Va?
¿Cómo diablos aumenta la presión arterial el sistema renina-angiotensina aldosterona? A través de dos pasos: vasoconstricción, jóvenes, y aumento del volumen intravascular a través de la aldosterona y la angiotensina 2, y también la liberación de hormona antidiurética. ¿Por qué? Sabemos, si recuerdan, para tener una presión arterial adecuada, ¿sí?, y que tengamos una perfusión de todos los órganos de forma adecuada, pues debemos de tener un gasto cardíaco adecuado, ¿sí?, unas resistencias vasculares periféricas adecuadas y una presión arterial adecuada. Cuando la nefrona entra o empieza a sufrir, se libera renina para que a través de todo este sistema, jóvenes, a través de todo este sistema, ¿sí?, tengamos una reabsorción de agua, ¿sí?, a través de la aldosterona, o el agua no se llega a tirar a través de la hormona antidiurética, ¿sí?, o existe también vasoconstricción, aumento de las resistencias vasculares periféricas, condicionando todo esto un aumento de la presión arterial y que no tengamos un estado de hipoperfusión tisular a través de todo esto, ¿no? Ok, número 1, jóvenes. Falla cardíaca, jóvenes. ¿Qué pasa con la falla cardíaca? Tú tienes un paciente con falla cardíaca de cualquier índole, y que ahorita vamos a analizar bien ese tema. Tienes un paciente con falla cardíaca, ¿sí? Y el paciente con falla cardíaca tiene súper activo este sistema renina-angiotensina aldosterona. Es decir, el paciente con falla cardíaca va a tener hipoperfusión renal, ocasionando que la angiotensina 2 condiciona mayor vasoconstricción, que eso a su vez va a ocasionar que el corazón tenga mayor poscarga, o sea, le va a costar más trabajo al corazón sacar la sangre por esa vasoconstricción. Aparte de eso, a través de la aldosterona y de la hormona antidiurética, tú vas a tener reabsorción de agua, vas a aumentar el volumen que tiene que latir el corazón, condicionando el sistema renina-angiotensina aldosterona, un sistema nocivo para el corazón. Entonces, jóvenes, ¿cuál es el primer tratamiento que tú vas a dar en el paciente con falla cardíaca? Crónica, principalmente, ¿sí? O sea, ¿qué medicamento nos va a inhibir toda esta cadena de eventos para evitar que el corazón se sobrecargue o que tenga más trabajo para latir por el aumento de la poscarga por la angiotensina 2 y la hormona antidiurética, que también es un potente vasoconstrictor? Pues principalmente los IECAs, jóvenes. El primer medicamento que tú vas a dar en falla cardíaca es un IECA. Si no los tolera, vas a dar un ARA2, ¿sí? Obviamente el ARA2 no es tan efectivo como el IECA, pero ahorita vamos a ver unos flujogramas de tensión en el paciente con falla cardíaca crónica. Ahora, si tú tienes otro medicamento que vamos a dar en falla cardíaca, es algo que nos va a inhibir la actividad simpática. Tú tienes un paciente con falla cardíaca y vas a tener mucha actividad simpática. ¿Y cómo se traduce la actividad simpática a nivel cardíaco? Pues es con frecuencia cardíaca elevada. A mayor frecuencia cardíaca, ¿sí?, mayor consumo miocárdico de oxígeno, y vas a tener efectos deleterios de la frecuencia cardíaca elevada. Tú tienes que frenar eso. El segundo medicamento que tú vas a dar en falla cardíaca es un beta bloqueador. Beta bloqueador. Beta bloqueador, ¿va? El beta bloqueador es el único medicamento que nos disminuye mortalidad, ¿va? ¿Cuál medicamento nos disminuye mortalidad? Beta bloqueador. Y nos olvidamos de un medicamento que utilizamos mucho, que es el diurético de ASA, la furosemida, bumetanida. Estos medicamentos, ¿sí?, nos van a ocasionar disminución del volumen, disminución de los síntomas, pero no nos disminuyen mortalidad. Pero en sí, el primer medicamento que tú das para falla cardíaca es un IECA. Y ahorita los vamos a ver en el flujograma. Perfecto. Esta es la definición que he encontrado, que más se adecua con todo lo que encontramos. Falla cardíaca es un síndrome clínico, jóvenes. El diagnóstico no se hace laboratorial, no se hace a través de un eco, no se hace a través de un cateterismo, es clínico, que se caracteriza por que le falta aire al paciente, edema y fatiga. Obviamente pueden estar acompañados de otros signos como aumento de la presión yugular, ¿sí?, estertores pulmonares, ¿sí?, que se traducen a edema pulmonar o edema periférico. Este síndrome clínico se caracteriza porque hay una
alteración en la estructura o la función del corazón, o en ambas, ocasionando una gasto cardíaco disminuido o elevación de las presiones intracardíacas, tanto en reposo como en ejercicio. ¿Va? Y ahorita lo vamos a analizar más. Y bueno, para diagnosticar jóvenes falla cardíaca, necesitamos criterios mayores y criterios menores. ¿Sí? Necesitamos al menos 2 criterios mayores o un criterio mayor, ¿sí? Y 2 menores, en los cuales encontramos disnea paroxística nocturna, edema de pulmón, crépitos bilaterales, simétricos. Un punto que se me pasó aquí, el edema de pulmón lo debemos de demostrar en radiografía también. Cardiomegalia, también desde un punto de vista radiográfico. Distensión venosa yugular o plétora yugular, aumento de la presión venosa arriba de 6 centímetros de agua, reflujo hepatoyugular, ¿sí? Tiene mucha sensibilidad de esto, ¿sí? Y galope, o tercer tono, que recuérdense que el galope se da por disfunción diastólica y se escucha atrás, atrás. Si tú tienes 2 de estos, tienes falla cardíaca, jóvenes. ¿Cuántos pacientes en la práctica clínica no tenemos con disnea paroxística nocturna, ¿sí? Y, bueno, crépitos bilaterales? Pues muchos. Si tú nada más cuentas con un criterio mayor, pero tienes menores, dos menores, puedes diagnosticar también falla cardíaca, que es disnea de esfuerzo. Aquí te dice la señora, no, pues doctor, pues ya ahorita que antes iba a las tortillas y no me cansaba y ahorita voy a las tortillas y ya me canso. Esa es como la producción más frecuente, ¿sí? El edema en miembros inferiores, tos nocturna, derrame pleural, la capacidad vital disminuida en 1/3, acuérdense de capacidades y volúmenes pulmonares, ¿sí? Hepatomegalia y una frecuencia cardíaca arriba de 120. ¿Va? Hay un criterio, que eso es en respuesta al tratamiento, que es una disminución en el peso de 4,5 kilogramos al quinto día del tratamiento. Obviamente, si tú tienes acumulación de líquido por la falla cardíaca, ¿sí? Y tú le das diurético a tu paciente, va a perder agua y va a perder litros o kilos. Y si tú tienes una pérdida de 4,5 kilogramos al quinto día del tratamiento, se puede considerar como un criterio mayor o menor, cual sea lo que te convenga. ¿Va? Entonces, analicen todos sus pacientes que han visto para que vean que muchos pacientes tienen falla cardíaca y no se las hemos diagnosticado. ¿Va? En realidad yo la diagnostico mucho, pero porque siempre van a mi consultorio pacientes pues van con el cardiólogo, ¿no? Entonces, ¿van por qué? Porque les falta el aire, etc., etc. Que de hecho, ya después analizaremos una clase, sí estoy preparando una clase, les voy a compartir una alegría, jóvenes. El doctor Daniel Cadesa, que a lo mejor algunos lo conocen, neumólogo, intensivista, él actualmente trabaja en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, ahorita tiene rodado de trabajo. Me invitó a trabajar en un proyecto con él de la UNICEF, entonces estamos trabajando en un proyecto de COVID y UNICEF, bastante interesante. Ya después les voy a hacer llegar el resultado del proyecto. Es un proyecto de información para gente no médica con respecto al COVID, porque hay mucha desinformación, sabemos, y espero que en un futuro nos ayude también este doctorazo con esas clases de neumología. Vamos a ver. Y también les recuerdo, jóvenes, que cada año doy un curso gratis aquí en Guadalajara, un mes antes del Nacional. Espero que esta vez lo podamos dar presencial. El curso tiene una duración de un día. Espero hoy hacerlo hasta 2 días, sábado y domingo. Fechas no tengo todavía, pero es un curso gratuito y que bueno, hay bastantes asistentes, pero donde nos dedicamos a ver puros casos clínicos de antiguos nacionales y vemos repasos sobre cardioneumología y espero que este año también se anexe pediatría. Volviendo a este tema, jóvenes, tenemos una placa de tórax normal. Sabemos que la falla cardíaca, la cardiomegalia, para el diagnóstico de la falla cardíaca se hace a través de una radiografía. ¿Y cómo lo podemos saber si tiene cardiomegalia rápidamente en el nacional? Si la punta del corazón excede la mitad
la clavícula es cardiomegalia, jóvenes, ¿va? Y aparte, vamos a analizar qué otro dato radiográfico de cardiomegalia, bueno, de falla cardíaca, perdón, ¿sí? Es que tengamos, ¿sí? Vean cómo está el flujo pulmonar aumentado comparativamente con el anterior. Si tenemos un flujo pulmonar que excede 2/3 partes o el último tercio de cada hemitórax, eso es hipertensión venocapilar o falla cardíaca, jóvenes. Pregunta con respecto a esta diapositiva. Si ustedes ven a un paciente con falla cardíaca, le diagnostican falla cardíaca, le piden una radiografía o les muestran una radiografía en el nacional, ¿sí? Díganme si esta falla cardíaca es crónica o aguda. Si observamos, fíjate, Octavio, estoy parcialmente de acuerdo contigo, es crónica. Si observamos, es cardiomegalia. El hecho de que tú tengas grande el corazón significa que es algo crónico, ¿va? Obviamente, el paciente puede tener esta cardiomegalia, ¿sí? Y puede ser una falla cardíaca crónico agudizada. ¿Cuál es la causa principal de la falla cardíaca crónica agudizada? Fibrilación auricular, ¿va? Fibrilación auricular. ¿Cuál es la fisiopatología por la cual el paciente con falla cardíaca crónica, muy probablemente este paciente tiene una miocardiopatía dilatada o una falla cardíaca en su última fase? Déjenme recordarles, si lo han visto en sus múltiples cursos, que el corazón cuando se enferma, primero existe hipertrofia, habitualmente, porque a veces se dilata rápidamente, pero primero el corazón se hipertrofia y después se dilata, como lo encontramos en la cardiopatía hipertensiva. El paciente hipertenso, jóvenes, primero existe una hipertrofia, o sea, podemos encontrar una placa así normal, empieza a crecer, pero en las últimas fases de la cardiopatía hipertensiva, la última fase es dilatada. Entonces, podemos tener un corazón dilatado. ¿Y cuál es la causa principal, jóvenes? Causa principal de fibrilación auricular es hipertensión arterial sistémica. Lo que va a ocasionar la hipertensión es una sobrecarga también auricular. Se va a distendir, o sea, se va a agrandar, distender la aurícula izquierda, ¿sí? Se va a agrandar y precisamente un crecimiento auricular izquierdo va a ocasionar la presencia de fibrilación auricular. Entonces, cuando el paciente entra en fibrilación auricular, si recordamos, cae el gasto cardíaco, ¿sí? ¿Por qué? Porque disminuye el 30% del llenado ventricular, disminuye el gasto cardíaco, disminuye la presión arterial y esto va a condicionar cierto sufrimiento cardíaco por esa baja en circulación, ocasionando una disfunción diastólica. ¿Va? Número 1. 2. La frecuencia cardíaca habitualmente de la fibrilación auricular o la respuesta ventricular por la FA habitualmente rápida. Entonces tenemos una FA rápida que ocasiona disfunción diastólica, aparte que el tiempo diastólico, porque primero tenemos un tiempo sistólico y un tiempo diastólico. Jóvenes, atención aquí. A mayor frecuencia cardíaca, disminuye el tiempo diastólico. Si disminuye el tiempo diastólico, jóvenes, disminuye el llenado ventricular. De por sí ya estaba disminuido por la fibrilación auricular, pero disminuye el llenado ventricular y aparte la circulación coronaria se ve disminuida también, condicionando un sufrimiento cardíaco. Entonces, podemos tener aquí una radiografía por una miocardiopatía dilatada, ¿sí? Con edema de pulmón, ¿va? Muy probablemente esa es una falla cardíaca crónica agudizada. Aquí, jóvenes, ¿qué tenemos? Falla cardíaca crónica o aguda, o crónico agudizada, o la causa por la cual el paciente está en falla cardíaca. Puede ser agudizado, parece ser que trae una neumonía de focos múltiples. Esta no es una placa típica de COVID, pero o sea, puede ser una neumonía de focos múltiples que está ocasionando falla cardíaca y hay edema o hipertensión venocapilar. Vean, ¿va? Pero, o sea, no todo es corazón y no toda la causa de la falla cardíaca
Es cardíaca. Vale. Perfecto. Jóvenes, ¿cuál es la causa principal de falla cardíaca aguda? La falla cardíaca aguda habitualmente no tiene síntomas tolerables y tenemos las causas principales de la falla cardíaca aguda, que son el champiñón, ¿va? Infarto o miocardio por alteraciones coronarias, por emergencias hipertensivas, que se considera una emergencia hipertensiva, o una crisis hipertensiva, que hay emergencias y urgencias, una emergencia hipertensiva arriba de 180 sobre 110 milímetros de mercurio, y la emergencia hipertensiva se trata con medicamentos intravenosos, jóvenes. ¿Va? Las urgencias hipertensivas se trata con aumento de la dosis del medicamento que tiene el paciente, ¿sí? O adicionando uno más, ¿va? Todos sabemos la diferencia que hay aquí. Obviamente puedes darlo con nitroprusiato, con isosorbide, bla, 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 ¿va? Perfecto. La betalol, etcétera. El nitroprusiato es una excelente opción. Nitroglicerina, que de hecho el nitroprusiato te puede ocasionar intoxicación a ciertas dosis. ¿Intoxicación por qué, jóvenes? A ver si alguien me la puede contestar. Si el nitroprusiato, si tú lo das a grandes dosis por más de 20 minutos, te ocasiona cierta intoxicación. Perfecto. Tocinatato. Muy bien. ¿Va? Muy bien. Perfecto. Arritmias, obviamente, la presencia de arritmias, sobre todo taquiarritmias, FA con respuesta ventricular rápida, o bradiarritmias, disfunción de nodo, te puede ocasionar falla cardíaca aguda. Mecánicas, ¿sí? Como pericarditis, miocarditis, ruptura miocárdica, lesiones directas al corazón y, y tromboembolia pulmonar, jóvenes. Champiñón, causas de falla cardíaca aguda, champiñón o champ, ¿sí? Coronarias, hipertensión, arritmias mecánicas y pulmonar. Perfecto. Muy bien. Okay. Jóvenes, aquí ya empezamos a lo bueno de la clase. Me encanta esta madre, pero bueno, perdón por las malas palabras. Trato de evitarlo por respeto a la gran empresa que nos patrocina esta clase, pero me es imposible porque yo soy un verdulero totalmente. Pero bueno, a ver, jóvenes. Causa de la falla cardíaca en este paciente. Causas, espero las respuestas. Acuérdense que cuando veamos un electrocardiograma, hay que analizar primero un segundo, ok. Díganme, a ver, primero acuérdense los 4 pasos para analizar un electrocardiograma. Ritmo, frecuencia, eje eléctrico y ondas. Me están comentando Alberto Galdamás, que todos en Guatemala hablan así como yo. Fíjense que, así como anécdota, una de las personas que más he aprendido de la vida, o que me formó, parte de mi formación como cardiólogo intervencionista, fue mi R mayor, cuando yo era R8, él era mi R9, el doctor Falla, si lo conocen algunos allá en Guatemala me lo saludan, el doctor Falla me enseñó muchísimas cosas de cardiología intervencionista, le agradezco mucho, pero también me enseñó muchas majaderías. Y allá en Guatemala todo el mundo se habla con cerote, como nosotros decimos, güey, allá es cerote. Entonces son una bola de cerotes allá. Pero bueno, muy bien. Volviendo a esto, díganme, jóvenes, diagnósticos, perfecto. Pero, a ver, platiquemos dónde tenemos el infarto. Si observamos, vamos a analizar este electrocardiograma, vamos a analizar la tensión. Tenemos ritmo sinusal, una onda P antes de un complejo QRS, ¿sí? La onda P es positiva en D2, negativa en ABR, ¿va? Una frecuencia cardíaca 300, 150, 175, de 75, y es un ritmo regular, ¿no? O sea, tiene un ritmo sinusal. Frecuencia cardíaca ya la sacamos, 75, ¿sí? 75. Un eje eléctrico D1 positivo, ABF negativo, tiene una desviación del eje eléctrico hacia la izquierda. ¿Cuál es la causa principal de un eje desviado hacia la izquierda? Hipertrofia ventricular izquierda. ¿Va? O sea, muy probablemente ese paciente es hipertenso.
Pero vamos a analizar las ondas. La onda en D2, todas las ondas se analizan en D2. La onda P creo que es normal, ¿sí? No es mayor de 3 cuadritos. Acuérdense que la onda P no debe ser mayor de anchura de 3 cuadritos y de altura no debe de ser mayor de 2 cuadritos y medio. Aquí tiene una duración de 2 cuadritos de ancho, si acaso 2 cuadritos y medio, y de alto 2 cuadritos. O sea, no hay ni crecimiento auricular izquierdo ni derecho. El intervalo PR es normal. El intervalo PR debe de durar entre 3 cuadritos chiquitos a 5 cuadritos. Aquí tiene una duración de 4 cuadritos normal. Complejo QRS no está ancho, ¿sí? Y vamos a analizar las ondas T. Aquí vemos ondas T elevadas, simétricas, ¿sí? Probablemente eso es isquemia, que lo vamos a analizar más adelante, pero vemos un supradesnivel aquí. Hay un infarto con elevación de segmentos CT en la cara lateral, ¿va? Pero la cara lateral no me representa mucho sufrimiento cardíaco. O sea, hay un infarto en la cara lateral que representa el 15% del ventrículo izquierdo, pero si observamos, hay sufrimiento, probablemente hay sufrimiento por el resto del corazón. Hay isquemia. Probablemente en la cara anterior que tenemos el 70% del corazón está sufriendo y por eso es la razón de la falla cardíaca. Perfecto. Muy bien, Octavio, ¿eh? A ver, dígame, causas de falla cardíaca en este paciente. Si observamos, es un ritmo sinusal, frecuencia cardíaca 300, 150, 175, como 70, eje eléctrico D1 positivo, ABF negativo, está desviado hacia la izquierda, ¿va? Hipertrofia muy probablemente, y si lo vemos aquí, vean las ondas R en B5 y B6 gigantescas. Perfecto, o sea, es un corazón hipertrófico, pero es un corazón que está infartándose en la cara anterior. En la cara anterior, ¿va? Causas agudas de falla cardíaca, CHAMP, principalmente coronarias. Perfecto. Muy bien, doctora Elis Cortés. Perfecto, David, muy bien. Todos muy bien, ¿eh? Tocayo, Luis Emanuel, muy bien, hay hipertrofia. De hecho, estos pacientes con hipertrofia, o sea, imagínense, un corazón hipertrófico de cualquier índole, ya sea hipertensión, ya sea una miocardiopatía hipertrófica septal asimétrica, lo que ustedes quieran. Imagínense un paciente con un corazón hipertrófico. Es un corazón que demanda más oxígeno y es un corazón más susceptible de sufrir. Entonces, en el momento que tú lo privas de circulación coronaria, ¿sí? Se infarta rapidísimo este paciente. Causas de falla cardíaca, jóvenes. Igual volvemos a lo mismo. O sea, a ver, analicen este electrocardiograma, está sumamente interesante. Y díganme la causa por la cual está en falla cardíaca. Y si es falla cardíaca izquierda o derecha. Aquí podemos ver todo, jóvenes. Es un infarto, bien, Diego, inferior de 2 de 3 ABF, inferior. Ahorita les voy a dar una gráfica para identificar los infartos. Inferior, inferolateral, vean. Inferolateral. Inferolateral. Ya empieza a hacer ondas Q, véanlo. Pero tiene una alteración eléctrica muy evidente. Alteración eléctrica. ¿Cuál es la causa principal de los bloqueos auriculoventriculares agudos, jóvenes? Causas. Vean el intervalo PR de este paciente. No, no está en FA. No está en FA. Está en sinusal. Vean, aquí está la onda P. Pero tiene un PR largo, tiene un PR mayor de 5 cuadritos chiquitos. ¿Sí? Acuérdense que ¿cuál es el infarto más arritmogénico? El infarto inferior. El infarto que más nos ocasiona falla cardíaca izquierda es el anterior. Los infartos inferiores, como la pared inferior, jóvenes, miren, aquí está más simple. La pared inferior habitualmente es alimentada por la corona derecha y representa el 15% de la circulación del ventrículo izquierdo, pero representa el 100% de la circulación del ventrículo derecho. Entonces, muy probablemente los infartos inferiores nos van a dar fallas cardíacas derechas. ¿Va? Pero, obviamente, si hay arritmia, si hay bradiarritmia, pues la falla cardíaca es bilateral. Pero, ojo, jóvenes, ¿dónde vemos la cara inferior? En D2, D3 y ABF. ¿Dónde vemos la cara anterior? En DB1, AB6.
que es alimentada por la descendente anterior y representa el 70% de la circulación del ventrículo izquierdo. La cara lateral habitualmente es alimentada por la circunfleja, a veces es alimentada por las diagonales de la descendente anterior, pero bueno, por la circunfleja, y representa el 15% de la circulación del ventrículo izquierdo. Y lo vemos en D1 y ABL. Entonces, por ejemplo, aquí, jóvenes, tenemos un infarto lateral, circunfleja, que nos representa nada más el 15% del ventrículo izquierdo. ¿Por qué diablos está en falla cardíaca? Pues muy probablemente el paciente está en falla cardíaca porque está sufriendo la cara anterior. Tiene isquemia, tiene ondas T picudas y simétricas. Aquí, ¿por qué está en falla cardíaca el paciente? Porque tiene un infarto en la cara anterior, que representa el 70% de la masa ventricular izquierda. Y aquí tenemos un infarto inferior, que probablemente aquí, si está en falla cardíaca, puede ser un infarto que esté condicionando una falla cardíaca derecha. Y sí, a lo mejor tenemos un bloqueo AB de primer grado que realmente, desde un punto de vista clínico, no representan nada, a menos que el infarto inferior ya nos ocasione un bloqueo AB de segundo grado Mobitz 2 o completo, o ritmos nodales o ritmos idioventriculares. ¿Va? Perfecto. Entonces, ¿dudas con respecto a esto sobre el triángulo del infarto? Muy bien. Déjenme ver si hay dudas. Me están diciendo que mi voz se parece a la de Goku. Perfecto. Ok, sigamos adelante. El manejo de la falla cardíaca aguda, jóvenes. Ya sabemos que la causa es el champiñón, ¿va? Champ. Pero bueno, si tú tienes un paciente con sospecha de falla cardíaca, o sea, disnea principalmente, ¿sí? Primero, sí, hay que asistir, o sea, ver si el paciente está en choque cardiogénico. ¿Qué es el estado de choque? Es un estado de hipoperfusión tisular secundario por una falta de circulación. Obviamente aquí, dentro de toda esa cadena que vimos del gasto cardíaco, lo que está fallando principalmente es la contracción cardíaca. Pero bueno, si sí está en choque cardiogénico, vamos a dar asistencia circulatoria. ¿Va? Farmacomecánica, ¿va? Si no está en choque, ¿sí? Vamos a darle apoyo. Aquí como eso. Esto, jóvenes, hay que traducirlos en el nacional. O sea, ¿qué es lo que nos van a preguntar? ¿Va? Entonces, si no está en falla respiratoria, vamos a ver las causas de esta y corregirlas, jóvenes. ¿Sí? Obviamente, si es un síndrome coronario agudo, es un cateterismo cardíaco, principalmente es un infarto anterior, si es una emergencia hipertensiva, nitratos, perfecto. No se trata, jóvenes, no traten las urgencias hipertensivas. No, o sea, las emergencias se tratan con medicamentos intravenosos. Las urgencias hipertensivas, cuando no hay daño a órgano blanco, no se tratan con medicamentos sublinguales. El captopril sublingual ocasiona necrosis de la lengua, ¿sí? Y el nifedipino sublingual ocasiona taquicardia refleja, y esto, la taquicardia, acuérdense, nos aumenta el consumo miocardico de oxígeno y lo podemos infartar. Están contraindicados los medicamentos sublinguales, ¿sí? Si alguien tiene dudas en el momento que tengan un paciente, me hablan, por favor. Arritmias que más ocasionan falla cardíaca aguda, FA con respuesta ventricular rápida. Causas mecánicas agudas, pericarditis, derrame pericárdico, etcétera, etcétera. Y embolismo pulmonar. ¿Va? Y hay que tratarlo. O sea, lo más importante en el manejo de la falla cardíaca aguda es estabilizarlo, ¿sí? Y es encontrar la causa. ¿Sale? Sí, Ignacio. Sí, Nacho. Voy a pasarla. Esta presentación la voy a pasar al final por WhatsApp. Ok. Jóvenes, aquí este cuadro es súper fascinante porque el manejo de la falla cardíaca aguda va a depender de cómo es el paciente. Si el paciente está con hipoperfusión, ¿sí? O si el paciente está congestionado. Por eso tenemos 4 tipos de pacientes. Pacientes que no están congestionados y que no tienen datos de hipoperfusión, ¿sí? Que se llama caliente seco, ¿sí? Pacientes que tienen datos de hipoperfusión, pero sin congestión pulmonar, frío seco. Pacientes con
perfusión normal, pero con datos de congestión pulmonar, ¿sí? ¿Va? O datos también de falla cardíaca derecha, se llama caliente húmedo, o frío húmedo cuando tenemos estados de hipoperfusión y datos de congestión. ¿Va? O sea, hay que ubicar, el paciente tiene datos de hipoperfusión tisular, ¿sí? Y datos de falla cardíaca derecha, o congestión pulmonar, sí, entonces frío húmedo. Entonces, si el paciente tiene datos de hipoperfusión, pero sin datos de falla cardíaca derecha, frío seco. Y así, hay que tratar de clasificar el paciente. ¿Por qué? Porque si en el nacional nos preguntan esto, vamos a evaluar si hay congestión, ¿sí? Es decir, si es un paciente húmedo o seco, ¿va? Entonces, tengo tantas cosas en doble sentido que puedo decir aquí, pero bueno, si tú tienes un paciente húmedo, ¿sí? Evidentemente, y tienes una perfusión periférica adecuada, ¿sí? Vean habitualmente el manejo que es vasodilatador y diurético, ¿vale? Sobre todo si la presión arterial es normal o elevada, ¿sí? Si tienes un paciente húmedo con perfusión adecuada, vamos a utilizar también vasodilatador, diurético y bueno, ultrafiltración en dado caso de que tenga resistencia diurética. Yo la verdad, aquí estas son las guías europeas. Yo no estoy muy de acuerdo con este manejo porque encontramos que en aquellos pacientes que se ultrafiltran, acuérdense que el ultrafiltrado se da cuando llevas a hemodiálisis a un paciente y que los kilos que le quitan al paciente es el ultrafiltrado o los litros de agua. Se ha visto que en la falla cardíaca aguda que llevan a ultrafiltrado, los pacientes hay mayor mortalidad. Pero bueno, está dentro de las guías. Si tú tienes un paciente húmedo y no tienes una perfusión adecuada, ¿sí? ¿Qué vas a hacerlo? Lo vas a manejar con inotrópicos, jóvenes. Inotrópicos. Si tu paciente no tiene congestión, ¿sí? Básicamente el paciente está más estable. Si no tiene perfusión adecuada, ¿sí? Vamos a considerar inotrópicos. O sea, ¿qué nos va a marcar la diferencia en el manejo de la falla cardíaca aguda? Si tienes una perfusión o tienes un estado de hipoperfusión tisular, vamos a manejarlo con inotrópicos. ¿Va? Si está adecuadamente perfundido el paciente, ¿va? Y con presiones arteriales normales, vasodilatador y diurético. Perfecto. Déjame ver tu comentario, Jairo. Lo que pasa es que no lo alcanzó a ver. Los nitratos aumentan la congestión en insuficiencia cardíaca aguda por aumento de la precarga. Miren, los nitratos habitualmente, el uso de los nitratos habitualmente son en estados hipertensivos, ¿sí? Aquí el objetivo de los nitratos es bajar el 30% de la presión arterial alta, de 180/10 cuando hay emergencia hipertensiva, ¿sí? Aquí el objetivo de los nitratos es, disminuir la poscarga del paciente, ¿sí? Disminuir también la frecuencia cardíaca en respuesta metabólica a la emergencia hipertensiva, y 2, los nitratos también van a ocasionar mayor perfusión coronaria, condicionando una mejor circulación del corazón, mejorando la contracción cardíaca, ¿va? Aquí el objetivo es disminuir también la presión dentro del corazón, que se llama tensión parietal, y pues nada más, ¿sí? Pues realmente los nitratos no aumentan la congestión, sino la mejoran, ¿va? Obviamente si tu paciente está con presión elevada, ¿no? Perfecto. Muy bien. ¿Dudas con respecto a esta guía? Muy bien. Ok, sabemos que la falla cardíaca crónica puede ser una falla cardíaca de varios puntos, ¿no? Este es el corazón normal, este es un corazón hipertrófico y un corazón dilatado. Como les comento, las causas de falla cardíaca crónica son un sinfín de causas. La causa principal de falla cardíaca diastólica, jóvenes, es decir, un paciente con datos clínicos de falla cardíaca, con un ecocardiograma con que nos dice que tiene una FEBI normal, es decir, una FEBI mayor de 50, ¿sí? La causa más frecuente de falla cardíaca diastólica es disfunción diastólica secundaria a
hipertrofia ventricular. ¿Cuál es la causa principal de hipertrofia ventricular? Pues hipertensión arterial sistémica. Pero no todo es hipertensión arterial sistémica. En el Nacional, jóvenes tienen que preguntarse primero, ¿cuál es la enfermedad más común y la más rara, ¿no? En este caso sería la más común, hipertrofia secundaria de hipertensión arterial sistémica, menos común, la cardiopatía hipertrófica septal asimétrica, que nos va a dar también, a veces, estenosis subaórtica, ¿sí? Y que va un soplo mesotelesistólico aórtico, que vamos a ver en 15 días. Y tenemos la otra causa de falla cardíaca, que es dilatación, ¿va? Hay miocardiopatía dilatada, ¿sí? Por fármacos citotóxicos utilizados en quimioterapias, miocardiopatía dilatada por ciertas enfermedades infecciosas, ¿sí? Entre otros. También algunas causas, por ejemplo, en el caso de la cardiopatía hipertensiva, primero hay una fase hipertrófica y una fase dilatada, y así. Pero bueno, encontramos que hay falla cardíaca crónica, cualquiera de estas dos, falla cardíaca diastólica, habitualmente por hipertrofia ventricular, falla cardíaca sistólica, dilatación ventricular, falla cardíaca diastólica, FEBI normal, falla cardíaca sistólica, FEBI disminuida. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer si enfrentamos un paciente con falla cardíaca crónica? Vamos a investigar su historia, ¿sí? Exploración física, sus criterios de Framingham, y hay que tomar un electrocardiograma, que vamos a ver muchos electrocardiogramas más adelante. Y bueno, el diagnóstico de falla cardíaca es clínico, jóvenes, pero nos van a ayudar los péptidos natriuréticos auriculares o ventriculares, ¿sí? Y también la ecocardiografía, que nos va a determinar la FEBI. Y así vamos a confirmar, ¿sí? La falla cardíaca. Diagnóstico de falla cardíaca es clínico, ¿sí? Afirmación o reafirmación de la falla cardíaca a través de los péptidos natriuréticos y la ecocardiografía. El péptido natriurético auricular se da, la liberación, pues en realidad los péptidos natriuréticos son diuréticos que uno produce, o sea, tiran sodio para tirar agua. Por eso los pacientes con falla cardíaca, sobre todo crónica, están con hiponatremias, hipotónicas, hipervolémicas, ¿sí? Las hiponatremias de los pacientes con falla cardíaca crónica son muy frecuentes y habitualmente están en relación a gravedad. A mayor hiponatremia, mayor gravedad y peor pronóstico. Pero bueno, el péptido natriurético auricular o péptido natriurético cerebral, que se dan por distensión tanto de la aurícula como el ventrículo respectivamente, se liberan precisamente para disminuir la precarga del paciente, disminuir el volumen y mejorar al paciente, ¿sí? Se hace una ecocardiografía, ¿sí? Donde nos van a determinar la característica estructural del corazón, pero sobre todo nos va a dar la FEBI, para saber si es una falla cardíaca sistólica o diastólica. Aquí tenemos cómo los europeos dividen la falla cardíaca, ¿sí? Disfunción sistólica, falla cardíaca disminuida, disfunción diastólica, falla cardíaca con FEBI normal, ¿sí? Perfecto. O sea, aquí la respuesta es bien evidente, ¿sí? Si tú tienes un paciente con datos clínicos de falla cardíaca, su péptido elevado y un eco que te dice tiene una FEBI de 60, tú dices es una disfunción diastólica, cuya causa más frecuente es hipertensión arterial o más bien hipertrofia ventricular izquierda. Perfecto. El manejo de la falla cardíaca, esto lo vamos a resumir rápidamente, ¿no? A todos los pacientes les vamos a dar diuréticos. Los diuréticos de ASA, ¿sí? No disminuyen mortalidad, pero sí van a mejorar los síntomas del paciente. ¿Va? Si el paciente tiene una FEBI menor del 35%, jóvenes, ¿sí? Vamos a considerar, ¿sí? Y el tratamiento máximo óptimo lo tiene, o sea, ya lo llega hasta el límite del tratamiento óptimo, vas a considerar un DAI, un desfibrilador automático implantable.
¿va? Si tú tienes un paciente con FEBI menor del 35, también tiene historia de taquicardia ventricular o fibrilación ventricular, hay que implantarle un desfibrilador automático implantable, ¿sí? O un DAI, ¿va? Entonces, estos tienen clase alta de evidencia, 1A, ¿sí? Vamos a darle su YECA, su ARA2, o su ARA2, su beta bloqueador. Si tiene una FEBI disminuida, ¿sí? Vamos a dar, les comento, un ARA2, un YECA. Si el paciente no tiene FEBI disminuida, ¿sí? A veces con puro beta bloqueador puede tener. Aquí las guías europeas difieren un poquito de las americanas y del manejo que tenemos aquí en México. El manejo que tenemos aquí en México o las gringas, habitualmente el primer medicamento que damos es un YECA. Aquí en este caso, el primer medicamento que damos es un beta bloqueador, ¿va? Y un YECA. Pero, o sea, no hay cierto orden, pero habitualmente lo primero que vamos a dar es un YECA y un beta bloqueador. Si el paciente tiene una FEBI disminuida, vamos a considerar lo siguiente, ¿va? O sea, tan disminuida. O sea, si el paciente tiene una FEBI normal, ¿sí? Manejo habitualmente con puro YECA y beta bloqueador. Si el paciente tiene una FEBI disminuida, ¿sí? Vamos a dar dosis elevadas de YECA o ARA2, si las tolera bien, vamos a dar sacubitril, que es un excelente medicamento, sacubitril con valsartán, que nos mejora mucho la fiebre del paciente. Si el paciente tiene una fiebre menor de 35 y un QRS ancho, mayor de 3 cuadritos, vamos a dar probablemente una terapia de resincronizador, ¿sí? Que es como un marcapasos que resincroniza el corazón. Y si el paciente tiene una frecuencia cardíaca mayor de 70, vamos a dar ibarradina, obviamente si el paciente está en ritmo sinusal, ¿sí? Todos estos tratamientos se pueden combinar. En dado caso, híjole, la digoxina, jóvenes. La digoxina es un medicamento que es un inotrópico positivo, que va a inhibir la bomba sodio-potasio de TPasa. Y este medicamento va a mejorar mucho el paciente. Sin embargo, aumenta mucho la mortalidad del paciente. Vamos a considerar trasplante cardíaco, entre otras cosas, ¿sí? Y, pues bueno, el resumen de la falla cardíaca crónica se da YECA o beta bloqueador. Si tiene una FEBI muy disminuida, que es del 35%, vamos a considerar, ¿sí? Ibabradina, vamos a considerar, ¿sí? La ibabradina inhibe el nodo sinusal, ¿sí? Su frecuencia o su sistema de despolarización, la ibabradina, hay que darlo si tiene una frecuencia cardíaca mayor de 70. Hay que considerar sacubitril, en dado caso de que ya lleguemos a dosis topes de los YECA o ARA2, ¿sí? O si tiene un complejo QRS ancho, nos indica que hay dilatación. O sea, el complejo QRS ancho, sobre todo relacionado al bloqueo de rama izquierda, está en relación a miocardiopatía dilatada, y esto habitualmente es un candidato para terapia de resincronizador con desfibrilador automático implantable, ¿va? Me comentan, Elizabeth, el paciente puede persistir sintomatología. Déjame abrir bien esto. El paciente puede persistir sintomático y tener FEBI mayor de 35. Híjole, hay pacientes que toleran tanto la falla cardíaca que puede ser, pero habitualmente un paciente con una FEBI de 35 se está ahogando, ¿no? Se está ahogando. Muy bien. Sigamos. Causa de falla cardíaca, jóvenes. Falla cardíaca crónica, aguda y causa de la falla cardíaca. Causas, jóvenes. Nos quedan 15 minutos de clases. Perfecto, champ. Perfecto, es un infarto anterior, pero también que está ocasionando aumento de la falla cardíaca. Vean el ritmo que tiene el paciente. El paciente está en ritmo sinusal. Perfecto, es un bloqueo, pero es un bloqueo AB, es un bloqueo o es una disfunción de nodo, que es
Si fijan, es un ritmo regular, una frecuencia cardíaca de 300, 175, 60, 65. Híjole, es un ritmo idioventricular, jóvenes. O sea, aquí el infarto lesionó tanto el nodo sinusal como el nodo auriculoventricular. ¿Va? Yo no lo veo bloqueo AB completo porque no veo ondas P. No veo ondas P, entonces, y es un ritmo regular. Si fuera irregular, pensaría en una FA con respuesta ventricular lenta, pero es un ritmo idioventricular. Recuérdense, ritmo sinusal, frecuencia cardíaca de 60 a 100. Ritmo nodal de 40 a 60. Si es menor de 40, ritmo idioventricular. ¿Va? Perfecto. Sigamos. Causa de falla cardíaca, jóvenes. Perfecto, a ver. Causas de falla cardíaca. Muy bien, ahí la doctora Elisa María ya me contestó. Ok. Si hay carita feliz, o sea, hay un supradesnivel, pero es un supradesnivel que está prácticamente en todas las derivaciones, excepto en B1 y en ABR, pero está, o sea, como si fuera un infarto mega anterior, inferior y de todos lados, ¿sí? Va a ser pericarditis aguda. ¿En qué etapa? En la primera etapa. Hay 4 etapas. Hay un supradesnivel, se cae el ST, es un supradesnivel cóncavo, carita feliz, vean. Si es carita triste, habitualmente es un infarto. Está en la etapa 1. En la etapa 2 se empieza a normalizar. Etapa 3 de la pericarditis se negativiza y normaliza en la etapa 4. Entonces, jóvenes, estamos en una pericarditis. La pericarditis, recuerden que se caracteriza por un dolor precordial, ¿sí? Que se alivia cuando el paciente se inclina hacia adelante. ¿Sí? Perfecto. Signo de la bandera habitualmente lo relacionan con infarto de la cubeta con intoxicación por digital. Pero no, jóvenes, esta es una pericarditis. Perfecto. Sigamos. Causa de la falla cardíaca, jóvenes. Causas de la falla cardíaca. Si se fijan aquí, pues prácticamente tenemos un corazón hipertrófico perfecto y que está taquicárdico, ¿sí? Y si se fijan, hay sufrimiento cardíaco, hay isquemia subepicárdica en la cara anterior. Probablemente ese es un paciente que está sufriendo un infarto sin elevación del segmento ST con hipertrofia ventricular izquierda y una frecuencia cardíaca elevada. Recuerden que la frecuencia cardíaca elevada nos ocasiona mayor consumo miocárdico de oxígeno. Causa de la falla cardíaca, jóvenes. Ok, está en sinusal. Está en sinusal, María. Elisa. Se fijan, hay onda P. Algo bien característico. Les voy a dar un dato clínico. Este paciente tuvo disnea súbita. Perfecto. El cambio, o sea, el dato electrocardiográfico más frecuente en tromboembolia pulmonar es taquicardia sinusal, ¿sí? Este paciente tiene una frecuencia cardíaca de 120, 300, 150, 100, como 125, 130, ¿va? Lo más característico de cuando tenemos una tromboembolia pulmonar es taquicardia sinusal, pero tenemos el famoso S1, Q en D3, con T negativas en D3, S1, Q3, T3. El S1, Q3, T3, la única característica que da, no es dato de tromboembolia pulmonar,
pero sí de que hay sobrecarga del ventrículo derecho. El ventrículo derecho está trabajando de más. Obviamente en la tromboembolia pulmonar, el ventrículo derecho está trabajando de más. Perfecto. Heces profundas en D1, Andrea. Heces profundas en D1. Qs en D3 con Ts negativas en D3. El famoso S1, Q3, T3. ¿Va? Perfecto. Muy bien. Causa de la frecuencia, de la falla cardíaca en este paciente. A ver, platíquenme. Ritmo sinusal, eje eléctrico, hipertrofias, díganme, platíquenme. Ok, perfecto, Alberto. Fíjate que, recuerda que la FA se caracteriza por ausencia de las ondas P con un ritmo irregular. En este caso, te fijas que no hay ondas P, pero el ritmo es muy regular. ¿Sí? Si tenemos la opción, o sea, DFA puede ser una FA sin tanta conducta fibrilar, o puede ser una taquicardia una taquicardia supraventricular que se llama taquicardia de reentrada intranodal, que habitualmente no lo da, ¿sí? Los síndromes de preexcitación como el Wolff-Parkinson-White o el nodo AB hiperconductor que antes se llamaba Long-Gano-Levine. Perfecto, pero la causa de la falla cardíaca es taquicardia. Aumento del consumo miocárdico de oxígeno, disfunción ventricular. TRIN, exactamente, Damián. TRIN o taquicardia de reentrada intranodal por síndromes de preexcitación, Wolff-Parkinson-White. Perfecto. Platíquenme cuál es la causa de la falla cardíaca en este paciente. Sí, el ISA, el complejo QRS está estrecho, por eso se considera supraventricular. Cuando el complejo QRS es ancho, ya se considera ventricular o una arritmia supraventricular aberrada. O sea, un paciente puede tener un bloqueo de rama derecha y tener una taquicardia supraventricular y el complejo QRS va a estar aberrado. ¿Va? Complejo QRS embarazado. Bueno, perfecto. Aquí tenemos, ahora sí tenemos una FA. FA, si te fijan aquí está el paciente con ritmo sinusal que hace paroxismos de FA. La FA rápida es la causa más frecuente de agudización de la falla cardíaca. ¿Va? Perfecto. Esta es una FA aberrada, jóvenes. Se fijan, está en fibrilación auricular y tiene un bloqueo de rama derecha. O sea, R' en B1, vean el conejito o las dos torres aquí, en B1 y B2, rama derecha. Este se llama FA aberrada, jóvenes. Diagnóstico. Que de hecho estos son los electros que les envié por WhatsApp. Dígame diagnóstico, o sea, a ver, les voy a dar un dato clínico. El paciente es joven y en su familia un primo y una tía se murieron de forma súbita. Vean aquí, hay un bloqueo de rama derecha con un supradesnivel. ¿Lo ven? Bloqueo de rama derecha con supradesnivel en un paciente joven con historia familiar de muertes súbitas es perfecto, Pedro Sánchez, Brugada. ¿Va? Jóvenes, vamos a tener una clase de arritmias, ¿eh? No se me estresen. Estamos viendo causas de falla cardíaca. Diagnóstico, jóvenes. Cristian, ¿por qué esa carita triste? Platícame. ¿Qué dudas tienes? Mientras analicemos este electrocardiograma. Ritmo sinusal, frecuencia cardíaca normal, el eje eléctrico es normal, de 1 positivo a BF positivo. ¿Qué es lo malo en este electro?
Si recuerdan, en la clase pasada, si vimos R's gigantes en B1 y en B2, nos indica hipertrofia ventricular derecha. ¿Va? Hipertrofia ventricular derecha. No, Hugo López-Gatell. Ok. Bueno, Hugo López-Gatell, que está aquí. Gracias, señorón. Si tienes problemas con cardio, hazme un favor, te comunicas directamente o personalmente conmigo para las dudas y que en algún momento podamos resolverlos de forma personal o por WhatsApp y enviarte puntos importantes de las dudas que tienes. ¿Va? Perfecto. Causa de falla cardíaca, tenemos un bloqueo de rama derecha. ¿Sí? Y o sea, este paciente está en ritmo sinusal, no sinusal. ¿Sí? Causa de falla cardíaca, jóvenes. Nos quedan 2 minutos de clase. Así de sencillo. Ese es un bloqueo AB completo. Vean la onda P, aquí vean la onda P va por su lado, el complejo QRS por su lado, ¿sí? Tiene extrasístoles ventriculares, esto es un distractor, vean, ¿sí? Pero eso es un paciente que necesita marcapasos, ¿por qué? Porque tiene un bloqueo bifascicular, bloqueo de rama derecha completo, más un bloqueo AB completo, pues necesita obviamente su marcapasos. Muy bien, José Merchán. Perfecto. Jóvenes, ¿alguna duda que tengan antes de terminar la clase? Que nos queda un minuto. Como ven, aquí está mi email. La verdad es que me da hueva contestar los emails, pero si alguien prefiere, pues por ahí. Donde es más rápido y más efectivo es a través de mi WhatsApp. Si tienen dudas de pacientes, si tienen alguna duda en específico, hay 2 formas: de forma personal por el WhatsApp, ¿sí? O, gracias, Sony, un abrazo hasta Querétaro. O si quieren exponer su duda en el chat común que tenemos, ahí ya saben que respondo rápido. Hay algunos que durante la semana me compartieron algunos casos clínicos y esto enriquece a todos. ¿Qué vamos a ver la próxima semana? Vamos a ver cardiopatía isquémica. Cardiopatía isquémica. ¿Va? Cardiopatía isquémica. Nada más. ¿Sale? Ok. Hay muchos factores que ocasionan la liberación de angiotensinógeno. Habitualmente está circulando de forma permanente. Hay muchos factores, entre ellos también los estados hemodinámicos, pero como tal no hay uno en específico. ¿Y cuál es la diferencia entre RSR' y RSR' en un bloqueo de rama derecha? Habitualmente R minúscula, S minúscula y R mayúscula nos indica, un bloqueo de rama derecha con hipertrofia ventricular derecha. R mayúscula con S minúscula y R minúscula, habitualmente eso está en relación a hipertrofia ventricular izquierda. ¿Va? Y Emilia, de todos modos, te voy a contestar tu pregunta. Si estás en el chat, o envíame un mensaje privado para mandarte un resumen de lo que tengo con respecto a eso. Jóvenes, pues muchas gracias por escucharme. Nos vemos el próximo sábado a la misma hora. Igual, cuídense mucho, que estén bien sus familias, que estén aisladas. Y cualquier duda ya saben dónde encontrarme, ¿va? Mariana, muchas gracias por el apoyo. No, ¿de qué, doctor? ¿Sí? Emanuel, aquí estamos para apoyarlo siempre. No, muchas gracias. La verdad es que, aunque se va a sonar como anuncio, pero pues nadie como Bayer, ¿eh? En todos los aspectos siempre me ha apoyado, y más en estos proyectos personales que es para los chavos. Híjole, la verdad es que muchas gracias, ¿eh? Mariana, no, la verdad Ángel, también Ángel que nos contactó, y Bayer, ¿no? No, claro que sí, y la verdad es que con mucho gusto y con la mejor disposición. Perfecto, Mariana. Pues bueno. Bonito fin de semana. Gracias a todos. Dudas, preguntas, y ahora sí por el chat común. Cuídense. Hasta luego. Cuídense mucho.